Es un gusto saludarles. Mi nombre es Sandra Patricia Monroy. Pertenezco al curso de investigación 2 de la especialización en gestión psicosocial en el trabajo. Y hoy voy a hablar de la importancia del análisis de los datos en lo relacionado a la investigación. Es importante para iniciar tener en cuenta que existen varios tipos de investigación. Dentro de esta clasificación podemos hablar de la ruta de investigación. La ruta es la estrategia que nos permite establecer de qué forma se desarrollará una investigación. Para esto es importante formular adecuadamente nuestro problema de investigación. Una vez lo hayamos definido, podremos definir también si esta investigación será llevada a cabo mediante una ruta cualitativa, cuantitativa o mixta. En algunos casos, la investigación amerita no seleccionar una de las dos alternativas, sino al contrario, combinarlas. En primera instancia, vamos a hablar de la investigación cuantitativa. Tenemos que decir entonces que este tipo de investigación, como su nombre lo dice, ayuda a cuantificar datos. Por su característica, permite comparar, relacionar, correlacionar y encontrar causas de diferentes fenómenos. Adicionalmente, puede desarrollarse de forma lineal, es decir, cada uno de esos fenómenos podrá estudiarse de forma lineal. Adicionalmente, tiende a estudiar la causa y el efecto o impacto de esa circunstancia o ese fenómeno. Y por último, la investigación cuantitativa ayuda a resolver problemas concretos mediante su estudio. Podemos decir que la investigación cuantitativa tiende a ser precisa. Un ejemplo de ello, para mayor ilustración, tiene que ver con la relación entre eventos, hechos y variables. En un caso real de un estudio sobre un grupo de 25 trabajadores expuestos a riesgo biológico, deseamos saber si dentro de su formación de pregrado recibieron formación relacionada con bioseguridad. ¿Por qué razón? Porque el riesgo biológico puede enfrentarse mediante la ejecución de normas de bioseguridad. Se les realiza la siguiente pregunta. Durante la etapa de formación profesional, ¿recibió en la institución superior formación en bioseguridad? Las respuestas de estos 25 trabajadores se distribuyen en falso y verdadero, de lo cual podemos verificar mediante la presente gráfica que el 48% informó no haber recibido formación en bioseguridad. La investigación cuantitativa nos permite definir las respuestas a estas preguntas claras y concretas, pero también podemos explorar con respecto a ese 48% de qué manera se impacta frente a la bioseguridad, ya que al no conocer las normas de bioseguridad, este 48% de personas pueden tener mayor riesgo de exposición al riesgo biológico. Ahora vamos a hablar de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, requiere una aproximación inicial y una recolección de datos. Es un proceso inductivo, interpretativo, que no se delimita tan claramente como la investigación cuantitativa. Ayuda a profundizar interpretaciones de un fenómeno, puede llegar a generar categorías de análisis y replanteamiento de hipótesis y adicionalmente puede ser un proceso repetitivo, no lineal, con generación de nuevas hipótesis acorde al contacto con el contexto de la investigación.
al no ser tan precisa, puede obligar durante el transcurso de la investigación a replantear esas hipótesis que se habían formulado inicialmente. En el mismo ejemplo de los 25 trabajadores expuestos a riesgo biológico, adicionalmente se desea saber cuáles son esas patologías de origen común que están sufriendo estos 25 trabajadores. La población nos indica efectivamente cuáles son estas enfermedades. Pudimos encontrar que estaban sufriendo de depresión, ansiedad, enfermedad renal crónica, síndrome de ovario poliquístico, trastornos del sueño, colon irritable, alergia atópica y ansiedad. Por lo tanto, se logra reconocer primero cuáles son esas enfermedades que están sufriendo estas personas, pero adicionalmente se puede identificar que hay algunos de los diagnósticos que están relacionados con salud mental. En el caso de la investigación de la cual estamos hablando, se considera que es una investigación de tipo mixto, que nos está cuantificando los factores de riesgo de exposición a riesgo biológico, pero que de manera cualitativa también nos describe la situación de salud de una población. De aquí la importancia del análisis de datos, porque es lo que finalmente nos permite conocer, reconocer un fenómeno y tomar decisiones acertadas frente a la problemática estudiada. En el caso de esta población, podríamos pensar en tomar decisiones con respecto a las necesidades de formación frente al riesgo biológico, pero también frente a las acciones de protección de la salud que no se encuentran necesariamente relacionadas con enfermedades laborales, sino con enfermedades de origen común. Esto era lo que quería compartir el día de hoy. Nuestras referencias. Muchas gracias. Nuestras referencias. Muchas gracias. Nuestras referencias. Muchas gracias.